Características. Es un ciclo global. El carbono está distribuido por toda la esfera terrestre. Presenta diferentes composiciones químicas. Tenemos dióxido de carbono CO2 en la atmósfera y disuelto en los océanos, carbohidratos y otras moléculas orgánicas en los seres vivos, y como carbonatos en las rocas. Fluye entre reservorios o depósitos, orgánicos como la biomasa de los organismos vivos e inorgánicos como la atmósfera y los océanos. Presenta dos fases o subciclos que son el biológico y el geológico. Como sabemos, el carbono se utiliza para purificar el agua, sobre todo cuando se extrae de la celulosa de algunas plantas o por el carbón mineral, que mediante un tratamiento adecuado llamado activación filtra y purifica el agua. Funciones en los seres vivos. El ciclo de carbono permite el intercambio de materiales entre los seres vivos y el ambiente o materia inerte que lo rodea. El carbono es un elemento fundamental para los seres vivos ya que forma parte de las proteínas y lípidos y carbohidratos como mencionaba anteriormente. El carbono en la atmósfera particularmente forma parte del dióxido de carbono. Es uno de los elementos claves en la evolución de la vida sobre la Tierra. El CO2 en el aire es el responsable del efecto invernadero que en los inicios del planeta permitió el calentamiento de la superficie terrestre y de esta manera el florecimiento de las especies vivas. También a través de la deforestación el ser humano contribuye desfavorablemente al incremento del dióxido de carbono en la atmósfera. Este aumento de CO2 en el aire se refleja también en un aumento de CO2 disuelto en los océanos. Con la deforestación además se produce una disminución en los organismos fotosintéticos, principalmente agentes captadores de carbono gaseoso. Los procesos más importantes del ciclo del carbono son: el dióxido de carbono de la atmósfera es absorbido por las plantas y convertido en azúcar por el proceso de fotosíntesis. Los animales comen plantas y al descomponer los azúcares dejan salir el carbono a la atmósfera, los océanos o el suelo. Bacterias y hongos descomponen las plantas muertas y la materia animal, devolviendo carbono al medio ambiente. El carbono también se intercambia entre los océanos y la atmósfera. Esto sucede en ambos sentidos, en la interacción entre el aire y el agua. Los combustibles fósiles. En algunos casos, el carbono presente en las moléculas biológicas no regresa inmediatamente al ambiente abiótico. El efecto invernadero. A través de las actividades humanas se liberan grandes cantidades de carbono a la atmósfera, a un ritmo mayor de aquel con el que los productores y el océano pueden absorber. Estas son algunas actividades humanas que alteran el ciclo del carbono. La primera es la quema de combustibles fósiles. ¿Cómo es lo que afecta? Arroja carbono a la atmósfera. Este a su vez altera el ciclo de carbono, porque si hay un exceso de dióxido de carbono, de aquí se desprenderán las variaciones en la temperatura del planeta. Otra es la de... El planeta, junto a la destrucción de nuestros recursos naturales, tendrán un impacto devastador en nuestro futuro. Un nuevo estudio publicado por la revista Nature Scientific Reports reveló que si seguimos acabando con las selvas y los bosques, nuestra humanidad podría colapsar en las próximas décadas. El reporte alerta que si no cambiamos el rumbo, hay un 90% de posibilidades de enfrentar consecuencias catastróficas. ¿Cómo afectan? Bueno, la eliminación de la vegetación forestal y su sustitución por otra cubierta superficial producida por el cambio de la utilización de la tierra es la que produce mayores efectos en el ciclo del carbono mediante la pérdida de capacidad fotosintética en la vegetación forestal y la liberación simultánea de grandes cantidades de carbón acumulados en los ecosistemas forestales durante largos periodos de tiempo. Bueno, probablemente estas son las más conocidas o más comunes. Y yo mismo le presentaré la conclusión, que llega a ser que el carbono es un elemento muy importante y notable para varias razones. Más aún presentan una gran afinidad para enlazarse químicamente con otros átomos pequeños, incluyendo otros átomos de carbono con los que pueden formar largas cadenas, y su pequeño radio atómico le permite formar enlaces múltiples.